Iba a decir alerta Puerto Rico. Mira cómo estoy. Es que Estamos... uno los pone alerta y lo termina salvando. Así es. Muy buenos días, familia. Dios le guarde y le bendiga. Amén, en esta papá. hermosa mañana. Fernán, bueno verte. Buenos días, bueno, igualmente. Te ves bien, estás así calado. Bueno, sí, me Así calado. Chachi me dijo, vete a recortarte que ya está muy pelú. ¿Qué? Tengo que pagar la luz y el agua. Sí. Buenos días, Juan Carlos. Dios te guarde. Bendiciones. Qué bendición estar en casita como cada viernes en esta tu sección Salvemos Puerto Rico. Bienvenidos a cada persona que a través de todas las plataformas, oye, están viendo el canal. Sí. La gente se acerca, me dice, no puedo ver tal vez el momento de la sección, pero voy al canal, lo estoy viendo y estoy como que no hay excusa. No hay excusa. Dicho sea de paso, este año en lo personal y como iglesia y como familia hemos establecido el siguiente principio: 100% responsabilidad, 0% excusa. Ahí Ahí estamos. rayo. Ay. Y usted aplíquelo donde usted quiera. Tacho. 100% responsabilidad, 0% excusa. Y pica, se extiende, vocabulario de deporte y, Así es. y corta en cualquier dirección. Donde usted quiera ponerlo, equipo de venta, en lo laboral, en lo familiar, en lo personal. Eso es lo que tenemos este año y va a ser un año de bendición. Escuchaba cuando comentaba sobre la noticia de que la expectativa de que este año sea un buen año. Y quiero compartir este tema. Y yo sé que este tema apela mucho en lo personal a lo que son tal vez sentimientos, tal vez preocupación. La preocupación sin acción es inútil, ¿verdad? Cuando uno se preocupa es porque más bien se ocupa de algo. Y quiero compartir un tema interesante y a su vez para mí muy pertinente. Y es: la tendencia no cambia la conciencia. Hay cosas que están pasando en nuestro alrededor que uno puede llegar a la conclusión de que eso es. Esta es la nueva realidad. Hay que enfrentar tal cosa. Sin embargo, la tendencia no cambia la conciencia. He citado anteriormente al doctor José Batista, una de las mentes más brillantes que ha dado Latinoamérica. Sí. Y él dice lo siguiente, lo he traído y lo he compartido muchas veces aquí: la iglesia es la reserva moral de una nación. Yo no estoy hablando de la iglesia como algo exclusivo, de que los demás son inmorales. Estoy hablando de lo que compete, lo que aplica a una vida más que de iglesia cristocéntrica. Ajá. La iglesia es la reserva moral de una nación. Donde hay iglesia, la iglesia es la sal que preserva la moral de esa nación. Lo que busca es todo el tiempo mantener ese balance y que la nación no vaya cuesta abajo. No estoy hablando proselitistamente hablando, no estoy hablando de que somos perfectos, no lo somos, sino que lo que busca es ese bien de nación, ese bien colectivo. Y es que no existe una desintegración social sin que primero ocurra una desintegración moral. La desintegración social es consecuencia de la moral. Esa es la consecuencia. Espectacular. El doctor El Col dijo algo interesante: el hombre es antes de pecar en sus acciones, peca en su pensamiento. El pensamiento es lo que me lleva al pecado. Estamos proclives, estamos inclinados hacia eso. Ahora, ¿qué es una tendencia? Una tendencia es una propensión, una atracción o una inclinación hacia algo. Fíjate que no es neutro. La palabra tendencia no es ni buena ni mala. Es hacia dónde yo la dirijo. Por ejemplo, Fernán, tú tienes una tendencia ¿a qué? ¿A qué te inclina tu vida? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Me atrae mucho hacer tal cosa. A mí me gusta mucho servir. Servir. Me gusta Eso mucho es servir, una inclinación que tiene Fernán por naturaleza. Le gusta servir, una tendencia. Sí. Juan, ¿qué te gustaría? ¿Qué te atrae a ti? ¿Cuál es tu inclinación hacia qué cosa? Mira, lo que utilizo con Nueva Vida, me gusta un compromiso con llevar la verdad. Llevar la verdad. Muchas veces esa verdad me corta. Te han dado palo por ella. Sí, seguro que sí. No necesariamente por el ataque de una persona hacia mí, sino porque he tenido que manejar verdades, ¿verdad? Fundamentadas en la palabra, que te confrontan en áreas de tu vida, Claro, que tú tienes que rendirlas a esa verdad.
Por lo tanto, no solamente es un compromiso de llevarle verdad a la gente, sino que esa verdad también te guarda y te afecta Así es. positivamente a ti. Así es. Así que ese Y es el ser compromiso. atraído hacia esa verdad, primero cambia tal vez los malos conceptos que yo pueda tener, para que a su vez eso se convierta en bendición para otro. Así es. Todo por naturaleza estamos inclinados hacia algo. Pero me preocupa grandemente, y este mensaje yo lo dirijo no solamente al pueblo de Dios como iglesia específico, sino a toda persona que sabe que la tendencia no cambia la conciencia. Que nosotros tenemos que hacer algo, un cambio de dirección para que esta nación pueda tener una bendición en un futuro. Pero me preocupa algo grandemente, y el gran teólogo A.W. Tozer lo dijo de la siguiente manera. Lamentablemente ha surgido una nueva generación de creyentes que piensan que pueden estar con Cristo sin abandonar el mundo. Wow. Me preocupa. Sí. Es lamentable que haya esa realidad dentro de nuestras comunidades de fe, y que aún muchas veces se predique de que la gracia cubre todo y que no importa cómo tú vivas. Me preocupa eso. Y que se levante una generación más enfocada en la juventud de este país, que pueda llegar a la conclusión de que yo puedo estar con Cristo y en el mundo a la misma vez. Yo llevo más de 20 años con una bendición en mi casa sobre mis hijas, la cual lleva 12 años domingo tras domingo. Nunca he fallado, y si yo no estoy, alguien la dice. Alguien la dice. Domingo tras domingo. Y tengo familias en la iglesia que se han quedado por esta bendición a los niños. Yo comienzo diciendo sobre nuestros niños todos los domingos: ustedes son únicos, especiales y diferentes de los que nadan en contra de la corriente. Todos los domingos. Nuestros hijos reciben esa bendición, y nuestros jóvenes. Porque estamos viviendo en un mundo que la tendencia es a cambiar la conciencia. A que bájale dos. Exacto. Sí. ¿Por qué tan legalista? Exacto. ¿Por qué tan estricto? ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan serio? Sí, sí, sí. Mire, pues la vida es una, y disfrútela, y después que usted tenga cuidado. Lamentablemente ha surgido una generación, dijo A.W. Tozer, que piensa que pueden estar con Cristo sin abandonar el mundo. Ahora, ¿qué significa conciencia? La palabra conciencia es discernir entre el bien y el mal. Yo recuerdo en la construcción, yo hice un muro en casa hace poco, y el constructor trajo un cernidor, ¿no? Y es donde usted pone la arena para cernir la arena. Y lo que hace es separar las partes finas de las gruesas. Las partes gruesas, él no las echa de nuevo en la arena, él la bota, porque no funciona, no sirve. Y esa es la conciencia. La conciencia es un cernidor. Saca las partes gruesas como que no sirven, la basurita, la piedrita. Dice, yo no puedo mezclar eso con la arena porque si no el empañador se daña. Exacto. Como que la mezcla no queda bien. Esa es la conciencia. Él nos ayuda a cernir lo bueno de lo malo. La conciencia es el asiento donde descansa nuestro carácter. Es ahí donde descansa nuestro carácter, en discernir, ¿esto está bien o esto está mal? Me encanta algo que escribí hace poco a nuestros líderes, que decía: cuando Cristo es el asiento del fundamento de tu vida, el 99% de tus decisiones ya están hechas. Ya están hechas. Porque ya es Cristo la conciencia. Exacto. Es el carácter de Cristo. Fíjate, José no preguntó, ¿me estarán viendo? Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, ¿habrán cámaras aquí? ¿Esto está bien o está mal? Fíjate que tú no coqueteas ni cuestionas la tentación. Tú huyes de la tentación. Exacto. Como el consejo de Pablo a Timoteo, huye, huye, no enfrente. Él dijo, huye. Cuando Cristo es el asiento de mi conciencia, el 99% de mis decisiones ya están tomadas. Fíjate, yo no tengo que preguntar, aceptar $40 por debajo de la mesa, ¿está bien o está mal? Tú sabes que no está bien. Eso no se pregunta. ¿Entiendes? Pasar a alguien al frente y decirle que es hermano mío para que, ¿está bien o está mal? Son cosas que no se preguntan. Tomar el cable TV del vecino y entre los dos pagar una sola cuenta, ¿está bien o está mal? Uy, alábalo. Poner un pillo de luz porque la autoridad es pilla y se roba la luz y no maneja el dinero bien, y eso justifica que yo me robe la luz, ¿está bien? Eso no se pregunta.
Cuando Cristo es el asiento de mi conciencia, el 99% de mis decisiones ya están tomadas. Ahora, ¿qué yo necesito para resistir la tendencia en medio de este caos? Número 1, viva integridad. La integridad es aquello que usted hace donde quiera que usted va, es el mismo. No importa si es público o si es privado. Número 2, la vida de familia. La vida de familia. Si algo tenemos que reforzar es la vida de familia. Un amigo, Guillermo Aguayo, que ha venido aquí, un peruano, un pastor peruano, Salvemos a la Familia en Perú. Una de las herramientas que utilizará el enemigo para perseguir la iglesia será nuestra concepción social del matrimonio y de la familia. Pero una de las herramientas que Dios utilizará para evangelizar este mundo será nuestra convicción de Cristo, del matrimonio y la familia. Ambas van a ser instrumentos, pero a la medida que yo meta a Cristo en casa, ese es el mejor tratado que yo puedo tener hoy en día. La mejor manera de predicar es teniendo a Cristo en casa. Esta noche voy a estar predicando en el aniversario de una iglesia de un pastor amigo, Jacobo Díaz, Centro Cristiano CRA. Los otra vez de Dios en la familia. Cuando yo veo a Dios obrando otra vez en mi familia, ¿quién puede negar eso? ¿Quién puede negar un matrimonio restaurado? Un hijo que llegó virgen al matrimonio, una hija que mantuvo su integridad, su vida sexual en pureza. ¿Cómo tú refutas eso? Ese es nuestro Cristo en casa. Y es el tratado más efectivo que podemos tener hoy en día. Para concluir, ¿qué espera Puerto Rico de mí? La tendencia no cambia la conciencia. ¿Y qué espera entonces Puerto Rico de mí? ¿Qué espera el Estado de nosotros? Estoy tomando un curso con mi amigo y hermano negro, Edwin Rivera Manso, mi amigo de hermano, Fe y Política. Sí. Fe y Política. Anoche estuvimos en la clase nuevamente. Y trajo un dato interesante que lo quiero compartir ahora mismo. San Agustín decía que había 2 espadas. 2 espadas. La espada es símbolo de realeza, de nobleza. Y hay 2 espadas. Número 1, la espada de la palabra. Es la espada del evangelio, de la salvación. Y número 2, la espada del Estado. Son 2 entes que están ahí, presentes todo el tiempo. Usted no puede eliminar la iglesia, aunque se trate, pero tampoco puede eliminar el Estado, por más malo que sea. Van a estar presentes. Ahora, él dijo lo siguiente: si predicáramos más la espada de la iglesia, menos tendríamos que utilizar la espada del Estado. Wow. Si yo ejerciera más lo que dice la palabra, si yo ejerciera más lo que yo digo que soy, entonces yo no tengo que recurrir a un Estado para que defienda lo que solo yo tengo que defender. Porque la tendencia no cambia la conciencia. Yo no espero que de Fortaleza emane algo cristocéntrico. Cuando digo fortaleza, lo digo como institución del Estado, del gobierno, no de la persona. Es la gente de Cristo, la iglesia, su pueblo, la que mantiene el estatus moral, la conciencia de un pueblo. Ahora, nosotros tenemos como creyentes una responsabilidad ante el Estado. Debemos tener el compromiso de la oración por ellos. Creo que lo compartían hace poco aquí. Sí. Orar por nuestros gobernantes. Fíjate que no dice que si son buenos o son malos. Es orar por ellos. Nosotros tenemos una tradición en Casa del Padre. Este próximo domingo tenemos casi 12 autoridades de gobierno invitadas. ¿Por qué lo hacemos? Porque esa es mi responsabilidad. Orar por las autoridades de gobierno. Cubrirlos en oración. Y con el favor de Dios, este domingo, y le tenemos un detalle súper especial para cada uno de ellos que yo espero que impacte su vida y que nunca, jamás la olvide. Va a ser algo especial, que no lo puedo decir ahora mismo, pero va a ser algo bien especial como un detalle de regalo. Y queremos orar por nuestras autoridades. ¿Por qué no? Si esa es mi responsabilidad. Claro. Si yo quiero que la tendencia no cambie la conciencia, Señor, dale la mente de Cristo a nuestros gobernantes. Déjame cubrirlos en oración. Que cuando tomen decisiones tengan la sabiduría tuya presente. Ahora, yo tengo que también tener el compromiso como creyente de ser la luz. De ser la luz. Y hay una canción, viejísima. Enciende una luz, de Marcos Witt. Y cuando yo digo enciende una luz, yo me conmuevo. Juan, ayer eran casi las 2 de la mañana y yo estaba acostado y las lágrimas corrían por mis mejillas.
de la pasión y el deseo de ser luz en esta patria, Amén. de hacer algo. Y usted puede decir, pero pastor, ¿qué más? Pastorea una iglesia, está aquí en Nueva Vida, lleva charla, ha escrito un libro, levantamos la bandera. Pero Juan y Fene, yo te confieso ahora mismo que tengo un fuego y una pasión de ser más luz a esta patria. Amén. Y yo no sé a dónde Dios me va a llevar. A mí me encanta la frase que describe lo que estás viviendo, de Charles Stanley, no es mía. Una pasión por Dios produce compasión por la gente. Amén. Y la compasión es contigo en el dolor. Contigo es compasión. Caminamos junto el proceso. Y yo tengo ahora mismo una luz que la gracia de Dios ha dado a mi vida que yo no puedo poner debajo de la mesa. Y hay mucha gente que está hoy con su luz debajo de la mesa. Sí. Con testimonios poderosos. Con historias de transformación espectaculares. Con restauraciones de familia asombrosas. Pero tienen la luz debajo de la mesa. Su lámpara de su vida está debajo de la mesa. Y ahí no alumbra. Ahí no alumbra. Tiene que estar encima de ella. Yo te confieso que en esta pasión que siento ahora mismo de ser más luz a esta patria, yo reconozco que hay áreas de mi vida que tal vez por temor e inseguridad, yo he metido mi luz debajo de la mesa. Sí, claro. Y no me atrevo. ¿Y qué dirán? Te entiendo y estamos ahí en un montón de cosas. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Y si no entienden, Ajá. pero ¿sabe qué ha decidido Juan? Gente que me escucha, familia querida, no, hay que poner esa luz encima de la mesa. La luz tiene que alumbrar. Tiene que alumbrar. La lámpara de tu vida no aguanta más un día debajo de la mesa. No la aguanta más. Y yo siento que hoy hay un día de desempolvar el don, el llamado, el ministerio, lo que Dios te llamó a hacer. Yo no sé a dónde Dios me va a llevar. Yo no sé qué yo haré en los próximos años o no. Pero después que sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, Señor, llévame donde tú quieras. Fíjate que el profeta Samuel, cuando Dios le habló, Dios dijo antes que la lámpara se apagara, Dios llamó a Samuel. Si algo nunca va a permitir Dios sobre su tierra, sobre su creación, es que la lámpara se apague. Y va a llamar a alguien, va a levantar a alguien de diferentes esferas, de diferentes niveles sociales, para que la tendencia no cambie la conciencia y juntos podamos decir, salvemos Puerto Rico. Amén. Amén. Poderosa palabra esta mañana. Como siempre, Luis, que tú nos compartes. Espero que tú estés en la actitud, oyente, de recibir esta palabra y por sobre todas las cosas de internalizarla para ponerla en práctica. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, bueno. yo sé que hay muchas lágrimas corriendo. Sí. Hay mucha pasión corriendo. Dios está levantando. Dios está haciendo algo nuevo. Amén. Y la expectativa de un año nuevo no es un refrán. No es un cliché. Exacto. Es que mi vida tiene que ser luz. Y a la medida que sea luz, jamás la tendencia cambiará la conciencia. Recuerde, familia, con una familia a la vez, transformaremos la isla del Cordero. Pastor Luis Roy, este fin de semana, ¿cómo la gente se acerca a la iglesia? Se puede acercar por las redes sociales porque se llenó en 10 minutos ayer el servicio. Estamos en la expectativa ya en un mes pendiente de comenzar nuestro segundo servicio. Estamos elaborando todos los protocolos personal para que cumplamos bien con la agenda. Así que vaya a Casa del Padre Puerto Rico, denle like en la página de Facebook. Y este domingo tenemos este servicio especial de oración y consagración de nuestros líderes y nuestras autoridades de gobierno. Amén. Esa es nuestra función como iglesia. Amén. Y mientras yo tenga vida y tenga fuerza, oraré por los gobernantes, sí, pero también seré luz en medio de esta tierra. Cuando la iglesia se acerca de esa manera, con este nivel de compasión, de deferencia, menos excusas tendrán. Así es. Porque se le demostró amor, misericordia, así es, se Juan. les impartió conocimiento del Señor, que en última instancia, lo que, ¿verdad? Termina redundando es que menos excusas tendrán delante del Señor. Sabían lo que era correcto. Así es. Sabían lo que es agradable a Dios, porque la iglesia se les acercó. Ahí está. Poderoso. Cercanía. Dios le guarde, familia. Un abrazo, bendecido. pastor. Un abrazo. Como siempre. 9:51 de la mañana. Buenos días.